Ya sabéis que Thomas Piketty pues es el economista de moda, o al menos lo ha sido en los últimos meses. Es un economista que ha escrito este bestseller mundial, Capital en el siglo XXI, más de 100.000 copias vendidas alrededor del mundo. Se agotó en Amazon, en la Feria del Libro de Madrid, pese a que no está traducido al español, solo en inglés y en francés también se agotó. Y a pesar también de que es un libro de 700 páginas, por tanto estamos hablando de un auténtico bestseller que probablemente no sea un best reading, porque no creo que mucha gente se lo haya leído a fondo, aunque sí lo habrán adquirido. Bueno, antes de... Vaya, a ver... Uy. No están saliendo... Bueno, antes de comenzar a exponer la crítica a Piketty, obviamente vamos a resumir básicamente lo que dice Piketty. Según el economista francés, el capitalismo es un sistema económico que tiene fuertes elementos que le hacen tender a la desigualdad. No cree que el capitalismo sea necesariamente desigualitario, pero sí tiene muchas papeletas para que lo sea. ¿Y por qué cree que tiende hacia la desigualdad? Pues por lo que él llama el motor fundamental de la desigualdad dentro del capitalismo, que es esa brecha que podéis observar entre R y G. Él dice que las economías capitalistas R tiende a ser mayor que G. ¿Y qué es R? La tasa de retorno del capital, el dinero que ganáis si tenéis una serie de propiedades. Por ejemplo, si tenéis un depósito bancario, pues el tipo de interés que obtenéis por ese depósito sería la tasa de retorno sobre el capital. ¿Qué es G? Es la tasa de crecimiento del PIB, lo que crece la economía cada año. Entonces, él dice que esta brecha entre R y G, entre la tasa de retorno del capital y la tasa de crecimiento de la economía, contribuye a la desigualdad en dos fases. La primera es lo que él denomina la segunda ley fundamental del capitalismo. Tenéis ahí la fórmula, no me interesa tanto la fórmula cuanto la idea. ¿La idea cuál es? Que beta es la relación entre capital y renta, capital y PIB. Por ejemplo, si el capital de toda la economía es 10 billones de euros y el PIB es 1 billón de euros, beta es 10. Es decir, el stock de riqueza, la riqueza nacional, el stock de capital acumulado es 10 veces mayor que el PIB. Bien, pues esta beta, que si lo pensáis es como una especie de medición en términos relativos de cuánta riqueza hay en un país. Medimos la riqueza en un país en relación con la producción anual de ese país. Esta beta depende de dos elementos. Depende positivamente de la tasa de ahorro. Cuanto más ahorre la gente, mayor será el stock de riqueza de una sociedad. Y depende negativamente del crecimiento económico. Cuanto más crezca la economía, menor será el stock de capital en relación con la producción anual. Bien. Y el segundo elemento que explica la desigualdad o el proceso de desigualdad dentro del capitalismo según Piketty es la primera ley fundamental del capitalismo. ¿Qué dice la primera ley fundamental del capitalismo? Pues básicamente que el dinero, o mejor dicho, las rentas que obtienen los capitalistas dentro de una sociedad depende de cuánto capital se ha acumulado dentro de esa sociedad en términos relativos, es decir, de beta, por la tasa de retorno del capital. Es decir, si hay mucho capital y la tasa de retorno es muy alta, los capitalistas tendrán mucha renta y el peso de esa renta dentro del PIB será cada vez mayor. ¿Bien? ¿Qué sucede? Pues que claro, aquí se puede desatar un proceso por el cual los capitalistas van ahorrando, van reinvirtiendo y cada vez se van quedando con un porcentaje mayor de la economía. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Imaginad que partimos de una situación base en la que los capitalistas se apropian, se quedan con el 10% del PIB. Las rentas del capital equivalen al 10% de la producción total. Es decir, alfa en estas fórmulas sería el 10%. Y están ahorrando el 4% de esa renta. Bien, pues en un entorno de crecimiento económico y con un tipo de interés, en un entorno de crecimiento económico del 2% y con un tipo de interés del 5%, beta, es decir, el capital total, sería 2 veces superior al PIB.
Vale, imaginad que los capitalistas pasan a ahorrar, es decir, tienen rentas del 10%, ahorran el 4% y consumen el 6%. Imaginad que ahorran el 100% de sus rentas, es decir, el 10% del PIB. Solo por ese aumento de su ahorro ya lograrán que el stock de capital, beta, crezca del 200 al 500% en relación con el PIB. Es decir, el stock de capital pasará a ser 5 veces la renta total. Si el tipo de interés se mantiene en el 5, pasarán de apropiarse del 10% de todas las rentas al 25% de todas las rentas. Pero es peor. Ahora imaginad que ahorran la totalidad de ese 25% de las rentas. Es decir, han pasado de quedarse con el 10% de todas las rentas a ahorrar y quedarse con el 25%. Y ahora asumamos que ahorran todo ese 25%. Beta, en tal caso, se elevaría al 1250%. Es decir, el stock de capital sería 12,5 veces la renta de un país. Si el tipo de interés sigue siendo el 5% o es algo más pequeño, del 4,75, del 4,5%, los capitalistas pasarán a quedarse con el 62,5% de todo el PIB, en detrimento obviamente de los trabajadores. Por tanto, ¿veis cómo se desata una dinámica dentro del capitalismo por el cual, si el rendimiento del capital está por encima del crecimiento, hay fuerzas que lo llevan a que el stock de capital en relación con el PIB sea cada vez mayor, y asumiendo que el tipo de interés se mantenga más o menos constante, se quedarán con un porcentaje cada vez mayor de la renta, de la producción del PIB, que a su vez les permitirá ahorrar más y seguir acumulando más capital? Bien. ¿Por qué Piketty considera esto nefasto? No ha salido de la transparencia, pero bueno. Básicamente porque el capital, es decir, la riqueza, se hereda. ¿Y cuál es el problema de que se herede la herencia? Que eso permite que se vaya autorreproduciendo conforme avancen las décadas y los siglos. Es decir, una vez se ha acumulado riqueza, este stock es capaz de autorreproducirse. Y por tanto, cuanto más capital haya y mayor sea la brecha entre la tasa de retorno del capital y el crecimiento económico. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.